me esperaba esa imagen, ¿no? Ese wow cuando lo vi por primera vez. Para mí es un toque muy especial al estadio. 400 metros lineales por 5 metros son 2000 metros de pantalla que nos ponen otra dimensión. Era casi un deseo, ¿no? Una ilusión, pero estuvo en la cabeza desde la inauguración del estadio. Esos primeros partidos... Nosotros desde esta misma sala de control veíamos, veíamos el estadio, veíamos la grada y desde inicio decíamos, estas lamas están bien, permiten juegos de luces. Mirábamos ahí diciendo, jolín, qué bien quedaría un LED ahí. En ese momento ya soñábamos con ponerlo algún día y que la tecnología y que la evolución en lo que son las estructuras nos permitieran cumplir con todos los requerimientos que tiene una cubierta tan especial como esta para llevar a cabo el proyecto y que fuera un éxito. El principal desafío que se nos presentaba venía desde el punto de vista estructural en la relación que tenía que haber con el estado previo. Nosotros en el anillo de tracción, que es un doble anillo, entre ese doble anillo teníamos unas lamas verticales de tipo ornamental y entonces todo pasaba porque lo que pusiéramos tenía que pesar lo mismo o menos, pero no mucho menos que lo que quitábamos. Lo que hacemos es pedirle a Leti Studios que nos haga unos renders, aprovechando vuelos que teníamos de dron para verlo desde arriba, planos hechos desde dentro del estadio durante el show de luces, que nos hicieran unos renders para que lo viéramos como nos lo habíamos imaginado, pero también fuera una carta de presentación. Al final es un proyecto técnicamente muy complejo y hay que analizar viabilidad. Carlos Baz y yo nos fuimos a Ámsterdam, a la feria audiovisual más importante que hay del sector broadcast. Nos sentamos con dos ingenieros de LG en una mesa al lado de un stand y les enseñamos nuestro secreto. Para realmente comprobar si era algo viable o era una idea demasiado loca. Yo creo que pensaban que estábamos locos, pero meses después ya nos vinieron con una solución que nos sonaba, una primera muestra de un elemento flexible que nosotros nada más verlo dijimos, pues con esto seguramente podamos dar el siguiente paso, que es ir a hablar con los ingenieros y arquitectos de cubierta y decir, con esto podríamos cumplir todos los requerimientos que tiene la cubierta, de peso, de permeabilidad al viento, de flexibilidad con los movimientos de la cubierta. Siempre hemos entendido que tenía sentido desde el punto de vista de la imagen, desde el punto de vista económico y desde el punto de vista técnico, pero teníamos que ver el momento oportuno para hacerlo. Yo me incorporaba al club en enero de 2024 y previamente tuve reuniones con todos los directores y en ese mes de noviembre fue la primera reunión con René donde me lo contó. Se veía la verdad fantástico y yo todavía no había llegado ni al club y no sabía cómo, pero le dije esto lo vamos a hacer. Recuerdo que fue en el segundo trimestre del 24 cuando tomamos la decisión de llevarlo a cabo. Si te soy muy sincero, cuando lo ves en un vídeo, pues no lo vi tan complicado como el reto tecnológico y de ingeniería que luego supuso. Como arquitecto, pues suponía un envite importante, ¿no? para el edificio. La principal dificultad que tiene este proyecto es adaptarnos a la geometría. No es sencillo adaptar una pantalla LED a una geometría como esta. Respecto a otras soluciones que hemos visto implantadas y soluciones incluso que en su momento algunos fabricantes nos plantearon, que es haber hecho un cilindro superpuesto sobre la cubierta, que hubiera sido tecnológicamente mucho más fácil. Nosotros desde el principio queríamos integrarlo con el ángulo que tenía la cubierta, integrarlo con las lamas que ya había y que pareciera que había estado ahí siempre. La solución se basa en tiras verticales de LED que se montan sobre unos marcos. Que es como un arpa gigante que tiene el tamaño de un todoterreno y que hay 112 piezas totalmente diferentes, cada una hecha ad hoc. Se fabrican en base a un modelo 3D muy ajustado de la cubierta. Gracias a las tiras de LED verticales podemos ir siguiendo las distintas geometrías de cada uno de estos marcos.
Era ideal desde ese punto de vista porque, digamos, es la mínima expresión de lo que es el elemento audiovisual, pero claro, teníamos el desafío de ver cómo en funcionamiento diurno aquello no se veía impactado por la luz solar. Al final el Sky Ribbon tiene una estructura de sándwich en la que digamos que hay 3 capas. Una primera capa, que es el LED que se ve, una segunda capa, que es la estructura, y luego hay un background textil que le da contraste a la pantalla para que cuando la luz del día le está dando frontalmente tengamos contraste. Al tener la membrana opaca detrás teníamos ahí un elemento que hacía efecto vela en lo que es el impacto de las cargas de viento y bueno, que eso pues ha supuesto un desafío para mantener la integridad del edificio, sobre todo teniendo en cuenta el estado previo del que partíamos. Toda esta parte tuvimos que diseñarla desde cero. Trabajar primero con SBP, los ingenieros que habían diseñado la cubierta, que ellos nos contaran qué era lo que teníamos que cumplir y luego a partir de ahí ir diseñando piezas que cada una en sí son únicas. Desde los marcos de acero, digamos que son la pieza más grande que transportábamos hasta el estadio, hasta la pieza más pequeña, lo que nosotros llamamos unas virolas de soportación para amarrar ese malla de LED a unos cables de acero estructurales, todas las piezas han sido diseñadas ad hoc para este proyecto. El primer material que llegó aquí lo hemos modificado hasta 5 veces para hacerlo más ligero, más flexible y sobre todo también ayudar a solucionar problemas que había con las fuentes de alimentación, cómo colocarlo, mantenimiento posterior, y todo eso se ha ido cambiando fase tras fase de prueba. Y luego ir haciendo pruebas y pruebas y pruebas, donde íbamos probando la visibilidad, la probábamos pues con el director de contenidos, con compañeros. ¿Esto te parecería que es suficiente para un soporte de este tipo? Hemos hecho varias versiones de prácticamente todos los elementos hasta que hemos encontrado la que funcionaba. Cualquier pantalla, desde la pantalla que tenemos en nuestra casa donde vemos la televisión hasta la pantalla LED más grande que veamos en Callao, se basa en que tiene una estructura de celdas paralelas, tanto horizontales como verticales. Nosotros nos encontramos aquí con un problema. El perímetro de la parte superior del Sky Ribbon es casi 12 metros menor que el perímetro de la base. No permite que esas líneas sean paralelas. La pantalla en la parte de arriba no mide lo mismo que en la parte de abajo y eso hace que los píxeles estén más juntos arriba que en la parte inferior y teníamos que intentar solucionar eso técnicamente. Si los píxeles están más separados, les subimos un poquito la intensidad y a la inversa, y de esa forma la iluminación general de la pantalla se mantiene constante. Y que el resultado sea pues, como si estuviéramos viendo una pantalla totalmente normal. Creo que ponernos un deadline a todos nos ayudaba. No podíamos empezar la temporada 25-26 sin tener el Sky Ribbon. No fue nada fácil porque al final el estadio lo optimizamos y lo usamos prácticamente 365 días al año y aprovechamos cada esquina del estadio. Pero cuando viene un proyecto de este tipo necesitas espacio, necesitas tiempos. Cuando te llegan toneladas y toneladas de pantalla audiovisual desde Corea, cuando el fabricante aquí te está diciendo que en los talleres no son capaces de almacenar tantos frames de acero tanto tiempo como necesitamos nosotros para ir escalonando el trabajo entre partidos y entre conciertos, decidimos que tenemos que hacer la factoría aquí dentro. Todo lo pusimos apellidos y esto lo llamamos la tostadora. Yo necesitaba que me lo tradujeran en idioma humano y entonces me dijeron no, es una tostadora de tal forma que se monta, se construye y luego se sube para montar. Y el siguiente fue dónde poníamos la tostadora y la primera tostadora se puso en una zona del parking, en una bocana, que luego cuando vino los conciertos es donde están todos los baños para la gente que va a pie de pista y tuvimos que cambiar la tostadora a otro sitio, que fue donde tenían los coches todos los directores del club. Entonces a los directores del club les quitamos el aparcamiento durante un par de meses. Los módulos iban pasando por diversos puntos en la cadena de montaje. Primero se testeaban los LED, luego se colocaban, luego los módulos se ponían en vertical para intentar simular qué le iban a pasar a todas esas partes flexibles del elemento cuando lo colocáramos en su ángulo final, ¿no? Porque eso no lo sabíamos. Esa parte de acoplarnos perfectamente a la vida del estadio en verano, pues quizás ha sido la más estresante y la más complicada. Nosotros no podíamos
ir a parar un evento porque estuviéramos montando el Sky Ribbon. Entonces nos teníamos que adaptar a la idiosincrasia del estadio, al calendario del estadio. Conclusión, se pudo coordinar con mucha generosidad de todas las áreas y sobre todo con mucha comunicación. Un solo día entre un concierto, el desmontaje y el montaje del otro lo aprovechamos para subir con esa tostadora 8 o 10 láminas LED para asegurarnos que cumplíamos en tiempo, que era al inicio de la temporada 25-26 estar listos. En total, desmontaje y montaje, unos 6 meses. Telefónica ya era partner del club y iba a ser nuestro integrador sin lugar a dudas, además es de las pocas empresas capaces de ayudarnos a hacer esto. Ha sido clave en recibir el producto, diseñar toda la parte mecánica y de infraestructuras que eran necesarias para montar el Sky Ribbon. Junto con el club hemos tenido una concepción del proyecto desde el inicio. Hemos participado en todas las fases del proyecto, adaptando las necesidades que tenía el club al producto que se iba a instalar y adaptando ese mismo producto a la composición del estadio. Fabricarlo, instalarlo y luego ajustarlo. El eje ha sido crucial, siguiendo un poco nuestra locura desde el principio. Por parte del eje ha habido muchísima implicación, no solo a nivel local, donde necesitábamos un departamento de ingeniería muy potente que entendiera las necesidades del club, sino también en fábrica, donde tienen que ser muy flexibles para, sobre un producto base que estaba ya creado, hacer unas adaptaciones que no son sencillas, son realmente complejas, para poder traer aquí el producto que el club quería. No teníamos dudas en el momento de la elección, pero las tenemos mucho menos hoy. Recuerdo la ilusión de todos para poder llegar en un verano muy complejo, a tiempo, el día de la presentación del equipo ante los aficionados. La noche de bienvenida de la 25-26, el Sky Ribbon tenía que estar presente y tenía que estar preparado, no solamente instalado, tenía que estar preparado, no fallar, cumplir los estándares de este estadio, que siempre han sido estándares muy altos en cuanto a tecnología. Al final, detrás de la pantalla tiene que haber un soporte. El Sky Ribbon está integrado con unos videomarcadores, está integrado con un ribbon, con iluminación, con sonido. El primer frame tiene que ser negro, Pablo. Yo creo que fueron días de mucha tensión. 2 días antes estamos terminando las últimas piezas. No hay días suficientes para probar una cosa, para estar totalmente seguro quieres probar, reprobar y reprobar. Pues ese día solamente podíamos haber probado una vez. De 400 metros lineales para vivir los partidos de una forma muy especial. Lo viví desde la grada, sentado, es que yo dije oh también en ese momento con el resto de la gente, porque vi que la gente estaba contenta con esa nueva pieza que tenía en su estadio. Pues muchísimo orgullo, muchísimo alivio, porque había funcionado todo bien. Me acuerdo mucho de la cara de Oblak. Vi la cara de Jan sorprendiéndole por la calidad. No he visto en muchos lados una pantalla así, muy bueno para el club, muy bueno para los aficionados, que pueden ver todavía más cosas en el estadio. Me parece que cambia la experiencia de un evento, ya sea un partido de fútbol, ya sea un concierto, ya sea cualquier tipo de evento, pero lo cambia sin ser intrusivo en lo que está pasando en el terreno de juego. Siempre hemos querido innovar, ofrecer más y mejores servicios a las nuevas generaciones de nuestros aficionados. Todos los clubes rivales nos lo dicen, UEFA cuando lo ha visto y obviamente vamos a ser final de Champions en el 2027, también le ha impresionado, la NFL, players a nivel global te lo dicen y te hablan de lo espectacular que ha quedado y lo bien integrado que ha quedado. Es todo lo que me gusta, ¿no? Yo creo que es algo espectacular para el aficionado y nosotros como actores pues, lo disfrutamos. Toda la gente en el club estamos encantados por lo que ha supuesto. Aporta imagen, aporta servicios, nos pone en otra posición con respecto a otros estadios. No es la pantalla más grande, no es la pantalla con más píxeles, pero es la pantalla perfecta para el Riad Air Metropolitano.